Ahora sí estamos de vuelta aquí en A las 10 con Ricardo Escudero, director del Instituto del Ahorro, y estábamos hablando sobre este tema del aporte obligatorio de los trabajadores independientes al sistema previsional. Así es. Aquí hay dos grandes perceptores. La opinión pública tiene que entender lo siguiente. Gracias a esta ley, o en virtud a esta ley, la ONP va a recibir un ingente número de trabajadores nuevos. Y la AFP, ganadora de la licitación, AFP Habitat, también. Entonces aquí hay dos grandes beneficiarios, por ponerle algún término, ¿no? Son los canales de afiliación. En el Congreso se han presentado varios proyectos para suspender la afiliación de los trabajadores independientes. Esto también tiene dos grandes escenarios. El primero es, cuando estos trabajadores independientes algún día vayan a necesitar el amparo social, salud, protección del Estado, ¿quién los va a proteger? Definitivamente uno dice, bueno, el Estado que los proteja, pero el Estado somos todos nosotros. Claro. Entonces, en virtud de nuestros impuestos, se les va a tener que apoyar. Pensión 65 es un programa bien interesante. Tenía 40.000 receptores de una ayuda social que se volvió permanente. Para fines de año van a ser más de 400.000 y sigue creciendo. En la ONP hay aproximadamente 3.200.000 afiliados, de los cuales son cotizantes la mitad. Y jubilados o pensionistas 500.000. ¿De qué vive la ONP? De nuestros impuestos, casi el 70% de su presupuesto. Y de lo que aportan los afiliados cotizantes a la ONP. Se podría decir. Así es. Aproximadamente son 5.000 millones de soles al año. Ahora, tú has dicho, estaba revisando un poco la información que nos habías hecho llegar y calificas este aporte como un castigo irracional para aquellos trabajadores que decidan ir al sistema, a la ONP. Te explico. Por ejemplo, si yo soy aportante a la ONP como trabajador dependiente en planilla. Ya, de quinta categoría. De quinta categoría. Y adicionalmente tengo un cachuelo, una chamba adicional, como independiente. Y por esa chamba yo recibo más de 750 soles en mi residuo de honorarios. Y tienes menos de 40 años, ¿no? Sí. También me van a descontar. Y eso no puede ser. Es un doble castigo. ¿Por qué? Porque en la ONP, así ganes tú 1.000, 2.000 o 50.000 soles, existe un rango de jubilación que es entre 415 y 857.36 soles. No va a mejorar, o sea, porque por el hecho de que un trabajador aporte más, va a pensar que al momento de jubilarse la pensión va a ser mayor. De ninguna manera. Yo te puedo alcanzar un ejemplo. Porque eso es un fondo solidario, pues, ¿no? Es un fondo solidario entre comillas, porque los solidarios, por ejemplo, somos los que aportamos a la AFP y adicionalmente pagamos impuestos para que le paguen pensiones a los que están en la ONP, que es justo ser solidario, pero la eterna beneficencia es mala en un país que necesita progresar, construir en base al ahorro sus perspectivas de desarrollo. Por ejemplo, si un profesor de un colegio, pongamos que gana 1.600 soles mensuales, y adicionalmente en las noches, porque no le alcanza la plata evidentemente, trabaja como profesor en una academia preuniversitaria y recibe 750 soles. Y el sábado y domingo, este profesor, al igual que miles de profesores, hace taxi sábado y domingo. La suma de sus ingresos es, digamos, unos 2.830 soles por estas tres ocupaciones que él brinda. A este profesor le van a descontar de planilla, le van a descontar de la academia preuniversitaria, y él tiene que avisarle a la empresa de taxis a la cual gira recibo por honorarios que también le descuente porque la suma de sus recibos del mes supera los 750 soles. En resumen, a este profesor se le está descontando alrededor del 9 punto y pico % mensual. Entonces, si la ONP te descuenta 13 y el descuento de los independientes es 5 en la ONP, el costo total para la persona en realidad se nivela pero hacia arriba. Claro. Entonces casi el 10%. Pero ese 10%, ¿qué significa? De repente es la movilidad que él necesita para ir a la empresa de taxi, sacar el auto y luego regresar a su casa. De repente es la movilidad para ir a la academia preuniversitaria en las noches. Y ahora con estos líos del transporte, todos gastan más en la movilidad. Entonces, ¿por qué se le castiga a una persona que además de un trabajo como dependiente en planilla, se está sacrificando al no ver a su familia, al no estar con sus hijos, al no ver a sus padres, al no gozar su tiempo libre, pagándole más a la ONP que no le va a dar más pensión? Y en muchos casos ni siquiera se la va a dar. En muchos casos ni siquiera se la va a dar. ¿En qué sentido no se la va a dar? Porque tú para pensionarte en la ONP tienes que tener dos requisitos que son un ancla.
20 años de aportes debidamente acreditados y comprobados con tus 240 boletas de pago y 65 años de edad. Tú no tienes esas dos condiciones, estás frito. Un profesor de 37 años que tenga 12 años aportando a la ONP... Pierde todo su dinero. Claro, a los 45 años ya va a tener 20 años de aportes. Y está frito. Claro, no se puede jubilar. No se puede porque falta el otro requisito de la edad. Así es. Y si se jubila teniendo en la suma de su ingreso como dependiente, más su cachuelo, más la academia preuniversitaria, un promedio de vida de 2.800, bájalo, de 2.000 soles, bájalo más, de 1.000 soles, va a recibir 415 soles. Si tú ganas 5.000 soles de la noche a la mañana a los 65 años, ¿crees que es justo que te paguen 415 y a que te paguen 857 soles de pensión? ¿Cuál es el tope de pensión en la ONP? 857.36. Imagínense, después de aportar 20 años. 40 años. 40. Montones de, sobre todo profesores de colegios, la gente del magisterio, que no se cansa de aportar y de sufrir y de sufrir. Yo no conozco casi profesores de colegios, y no hablo a nombre de ellos, es un ejemplo, y universitarios, que tengan por lo menos un trabajo adicional, por lo menos. Y han pasado unos 12 días desde que entró en vigencia ya la norma sobre el aporte obligatorio. Bueno, escuchaba al representante de la Superintendencia de Banco y Seguros el día de ayer, y bueno, estaba muy satisfecho, dice que ha habido varios inscritos, que el registro es óptimo y que espera que el número de afiliados, tanto para uno y otro sistema, tanto para la AFP o la ONP, se va a ir incrementando en los próximos días. Se va a incrementar por presión, pero no se va a incrementar por convicción. Y tú, para que un país se desarrolle, necesitas convencer a la gente que lo que tú les estás proponiendo realmente es bueno para ellos. Pero otra es la situación de aquel trabajador independiente, te pregunto, sí, si se va a la AFP. Si se va a la AFP... Pero ahí también hay cuestionamientos de otros sectores. También, por supuesto. La diferencia entre uno y otro, en el mismo caso, es mínima. Del profesor. Así es mínima en los aportes. 10 soles mensuales será. Okay. Pero hay una diferencia que es gigantesca en la historia de los aportes. Porque lo que tú aportas a la AFP tiene tu nombre y tu apellido. Claro, es tiene una cuenta individual. Y esa cuenta individual es tuya, no es de la AFP. Para tener una idea, tú mencionabas el caso de este profesor de colegio, que me parece excelente que hayas traído este ejemplo, porque así, de esta manera, se entiende mucho mejor. Un trabajador promedio de un colegio que se decide afiliar a la ONP y uno a una AFP. Termina su edad económicamente activa y se jubila. ¿Cuánto va a ganar una y en otro caso? Aproximadamente 3 veces más en el sistema privado de pensiones. Y en la ONP, por ejemplo, 500 soles, 500, 600 soles podría ser. Como tope 800. Podría ser, sí, pero podría ser justamente lo que tú dices, porque no necesariamente porque gane más de 800 voy a recibir el tope de la ONP. Claro. Eso no funciona así. Ellos tienen una especie de cálculo matemático que nadie entiende, por el cual tú dices, aporté 40 años, gano 2.000 soles, bueno, pues por lo menos me llevaré los 857.36. Además, imagínate tener todas las boletas de toda tu vida laboral. Tú vas a las oficinas de trámite de la ONP de quejas, miles y tú de te encuentras con personas de 70, 80 años que no reciben pensión. Critica a la AFP. ¿Hay personas que tienen 65, 70 años que tienen una pensión de 50, de 100 soles? Sí. ¿Por qué? El sistema privado de pensiones tiene recién 20 años. Hay personas que salen en algunos medios y dicen, aporto a la AFP hace 24 años y tengo una pensión de 200 soles. No, pues, si el sistema tiene 20 años, ¿cómo han aportado 24? Lo que pasa es que estas personas han sido pésimamente informadas, porque hay tramitadores que engañan a la gente. Si yo he aportado a la ONP, por ejemplo, 15 años, sería un suicidio si me paso a la AFP teniendo un ingreso de 1.000, 1.500 o 2.000 soles. Y también hay que tomar en cuenta la edad, ¿no? Exactamente. Si ya estás por jubilarte, tampoco te conviene pasarte a... Exacto. Entonces ahí hay un jalón de orejas, porque hay que ser siempre equilibrados, ¿no? Las cosas buenas hay que mejorarlas y las cosas malas hay que eliminarlas. Una cosa buena es el sistema privado de pensiones, pero hay que jalarle las orejas. ¿Por qué? Porque tienen que informar más y mejor antes de afiliar a la persona y más y mejor durante tu historia
de aportes laborales, que te acompañen, que estén contigo, que te digan, oye, ¿sabes que hay una crisis internacional? Se van a golpear los fondos. No te vayas al fondo 3, que es el de mayor riesgo, porque puedes meter la pata. Bueno, estamos ya recibiendo algunos tweets y comentarios de nuestros televidentes. Sonia Santillán, por ejemplo, bueno, y justamente es lo que comentabas. ¿Qué pasa si tienes un sueldo fuerte con 2 trabajos? No, dice 2 chambas. No es justo, el descuento es tan grande. Así es. No es justo, ¿por qué? Por ejemplo, yo vine el otro día, me trasladé en un taxi, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy sanmarquino. Y él me contaba que adicionalmente a la universidad trabajaba como taxista al aeropuerto y tenía buenos ingresos, casi cercanos a los de profesor en la universidad. Y ahora, él, que tiene 38 años, está frito, porque va a tener que descontar el 5% de los ingresos por recibo por honorarios. Ese 5% significa para él movilidad para sus hijos para el colegio y uso del tiempo libre los fines de semana con sus hijos. Porque muchos dicen, los defensores de esta situación dicen, pero ¿qué es un 5%? Hay que pensar en la vejez y no solamente pensar en el presente y en los gastos que de repente podrían reorganizarse y organizarse mucho mejor. Es verdad desde el punto de vista de esas personas que tienen un sentimiento tan egoísta, pero 5 soles para jóvenes de 19, 20 años equivalen a 5.000 de repente para esas personas que hablan en esa forma. Entonces, si uno es tan inteligente y tan previsor y se preocupa tanto por los demás para que tengan una pensión de jubilación, ¿por qué no les dicen que es en verdad importante ahorrar para la vejez? Porque si llegas a viejo, de repente te botan tus hijos y tu esposa de tu casa y te quedas solo, pero vives con tu pensión. Tienes una pensión y tienes seguridad social. Y una pensión digna, además. Por ejemplo, David Hernández, no sé si puedes ver, hay una fotografía que me parece súper buena. Dice, es un asalto, y nos manda una fotografía en el Twitter, y bueno, les vamos a explicar a nuestros televidentes. Es una fotografía de un atraco, de un cogoteo, los delincuentes, y ¿quiénes son? El asalto pone la AFP, SUNAT, el Estado. ¿Contra quién? Contra el Independiente. Yo te diría que el principal responsable de todo esto es el Estado al promover una ley que no tiene en realidad el sentido de reforma, sino de desprestigio al sistema privado de pensiones. Yo no sé cómo los legisladores no se dieron cuenta desde un inicio que esta ley no iba a mejorar el sistema. Pero es un asalto. Es un asalto para el que aporta como dependiente y encima le quieren quitar como independiente. En el caso de los que se vayan a la ONP, y yo te digo, en el caso de la ONP es un suicidio. ¿Sabes por qué? Es mi opinión personal, ¿eh? Pero y ese caso del trabajador, bueno, que es de la 5ª categoría y que también tiene trabajos independientes, pero está afiliado a la ONP, no puede hacer nada. Está frito, pues porque no es que puede elegir que con mi 4ª categoría me voy a la AFP, no puede. Antes sí podía hacer, por ejemplo, que haga aportes voluntarios sin fin previsional a la AFP y ganar la rentabilidad del fondo que escogiera en la AFP. El gran problema con la ONP, ¿sabes cuál es? Que la ONP tiene un déficit previsional de más de 40.000 millones de dólares. Y eso es increíble. Yo si fuera dueño de una empresa y mi gerente general dirige una empresa que cada año me significa 5.000 millones para el presupuesto, lo voto, cierro la empresa. Es más, me suicido, porque una empresa con 5.000 millones de déficit que se va acumulando cada año, y este año debe ser 8.000 seguramente, eso no puede existir, es increíble. Eso no es déficit, eso es quiebra total. Entonces hay que ser conscientes, hay que proteger a los que se han afiliado a la ONP, hay que ayudarlos de repente a migrar a un sistema de mejor capitalización, hay que entregarles estados de cuenta. La gente cree en la ONP que tiene un estado de cuenta. Dice, yo tengo mis ahorros. ¿Cuáles ahorros? La ONP es un impuesto. Yo te descuento para que con el descuento le pague al que está en estos momentos jubilados. Es una pirámide. Entonces, si yo algún día tengo 65 años y estoy en la ONP, debo prender un montón de velitas para que haya un montón de chicos y chicas que paguen todos los meses y a mí me puedan pagar pero es un impuesto, esto no es un aporte, no es un impuesto. Es un impuesto en el sentido que toda la regulación de los pagos de la ONP se tramitan vía la SUNAT y lo considera dentro de su régimen de tributación. Sí, porque si no sería un ahorro. En la AFP es un ahorro. Y es tu cuenta individual. ¿Hay que mejorar las AFP? Por supuesto que hay que mejorarlas. Tienen que mejorarse. El éxito debe mejorar, ser más transparente. ¿Quién le dice a la gente que está en la AFP, por ejemplo, que la represa de Huascacocha se ha hecho con la plata de los afiliados a las AFPs, que la modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha hecho con los ahorros de los trabajadores a las AFPs, que la planta de La Tahuada se ha hecho con los ahorros de los afiliados a las AFPs? Y eso te genera una rentabilidad a largo plazo.
Tenemos otro comentario. Juan Pablo Gamboa, por ejemplo, dice, con casi 3 años de aporte a la ONP, ¿puede uno migrar a una AFP? ¿Pierde lo aportado? Absolutamente todo. Pierde. Todo. Pero todo. sí puede migrar. Sí, no? sí. Yo estoy 3 años. 3, 5, 7, 10 años, me paso a la AFP con la creencia, ahí te hablaba de los tramitadores, con la creencia que todo lo que pagué a la ONP, la AFP me lo va a gestionar y lo va a recibir. No hay nada. 0 soles. Así de claro es el tema. Absolutamente nada. Ese derecho existía. Ese bono que le daban antes. antes. El bono de reconocimiento. Que tenías que no sé qué tantos requisitos 48 pasar. meses. Es decir, había 3 bonos, 2001, 92, Ahora ya no hay bono de 96. reconocimiento. Hay bono para gente como yo, de repente, que estamos por los 50 años. Ya. Pero para los chicos y chicas que no se le inscriban, conviene pasarse de la ONP a la AFP. de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, pero hay otro tema. Para pagar esos bonos de reconocimiento, tampoco hay plata. Y ese bono no te lo dan. Ese bono, el día que te jubilas, recién redime. A ti te dan un papelito. Yo tengo un bono de reconocimiento por 13.000 soles, por 13 años de trabajo y aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Ruego a Dios que cuando me jubile... 1.000 soles por año. Prácticamente. Ruego a Dios que ese bono redima, o sea, que la ONP exista, que tenga plata y que me lo paguen. Pero no puedo vivir esperanzado en eso. Por eso tengo que seguir trabajando. Pero ¿y qué hacer entonces? ¿Esos proyectos podrían ser una salida viable para poder dar solución a todos los reclamos que se están dando en los últimos días? En mi opinión personal, yo creo que se debería suspender el aporte de los independientes, tal y como lo ha precisado, por ejemplo, el presidente, creo que de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Salazar, con una opinión muy equilibrada y muy correcta. Hay que suspenderlo y tienen que convocar a gente que sepa. El señor Martans, por ejemplo, ha dado un aporte espectacular para corregir algunos temas y para hacer provocativo esto. Perfecto, yo espero Ricardo, que lo hagan de verdad, porque es por el bien de todos. Bueno, y en otra oportunidad también vamos a hablar sobre el tema de los impuestos, porque en realidad para muchos es considerado como un asalto a mano armada, porque más que el tema de los aportes a al sistema previsional. Gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Tenemos que irnos rápidamente hasta el Congreso de la República. Como siempre, ya está Igor Malca. Bueno, desde bien temprano estaba Igor. Buenos días. Así es, Pilar, recabando información, opiniones sobre varios temas que hay en la agenda. Hemos podido conversar con el vocero del fujimorismo, Juan Díaz Dios, sobre varios asuntos. Está el tema de, por supuesto, las comisiones. Como se sabe, pues fiscalización finalmente va a estar en manos de Solidaridad Nacional, pero hemos abordado con él otros temas de interés, como es, por ejemplo, esta lista de más de 300 postulantes a las elecciones regionales y locales que pues tienen o sentencias o condenas en el Poder Judicial. Algunos de ellos, me parece que son 8 los casos que tiene Fuerza Popular, el fujimorismo a nivel nacional. Él ha respondido sobre esto y también en su calidad de presidente de la Comisión, López Meneses, le preguntamos qué va a hacer por lo que dijo ayer Ana Jara. Ana Jara le preguntábamos ayer qué iba a hacer con este pedido que se remitió a René Cornejo para que la comisión visite al presidente Ollantumala y de la información que según él tiene respecto a este caso. Este pedido no fue respondido por René Cornejo, se supone que la posta la ha tomado en ese sentido también Ana Jara, y ayer lo que dijo es: mientras no tenga el voto de confianza, prefiero abstenerme de hacer mayor trámite. Así que Juan Díaz Dios, como presidente de la Comisión López Meneses, le responde también a la presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a escucharlo. No nos da confianza, en todo caso, una premier que no quiere asumir los temas que le resultan incómodos. Así como comentábamos hace unos instantes lo relativo a estos correos electrónicos, donde no ataca el tema de fondo, sino de alguna manera pretende engañarnos diciendo que se está investigando, pero al hackeador, no el tema de fondo de los correos electrónicos. En este caso tampoco está actuando bien. Ella es en este momento, aunque no tiene todavía la confianza del Congreso, la premier en ejercicio. Ella está firmando resoluciones ministeriales, ella está tomando decisiones, ella está ejerciendo el poder del gobierno y por lo tanto le corresponde a ella, en un acto de respeto al Congreso de la República, responder lo que su antecesor tampoco quiso hacerlo. Entonces, si con esas formas viene a pedir o a tratar de convencer a la bancada de oposición de que será una gestión diferente a las anteriores, lo único que nos confirma en todo caso que no es Ana Jara la persona con el temple necesario para decirle no
por ejemplo, a los poderes paralelos que de alguna manera están haciendo de las suyas en este gobierno, como es directamente la señora Nadine Heredia. No, si teníamos dudas con que el ministro Cornejo tenga influencia en Nadine Heredia, no nos queda la menor duda, tenemos la total certeza que Ana Jara responde no a Ollanta Humala, sino a Nadine Heredia, y lo mismo a Ana María Solórzano. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a citarla? ¿Van a esperar al día 20? Hoy día tenemos una reunión en la Comisión López Meneses para aprobar un informe preliminar y evidentemente vamos a tocar este tema. Yo no quería llegar hasta este extremo, yo confiaba en que la señora Ana Jara, como congresista que es, sepa respetar el Parlamento, pero qué penoso sería tener que citar a un ministro de Estado por no responder a una comisión investigadora. Creo que sería un papelón, sería realmente desprestigiado la función, en todo caso, que quiere iniciar la señora Ana Jara. Así es que hoy día nos reunimos y hoy día estamos definiendo si la citamos a la señora Jara para que nos responda, digamos, personalmente, lo que por escrito no ha tenido a bien hacerlo de acuerdo a las funciones que ya ha asumido. Muy bien, Pilar, pues importante la decisión que vaya a tomar la Comisión López Meneses. Eso va a ser a partir de las 4 de esta tarde. En unos minutos, a mediodía, pues hay un pleno. Se va a ver el tema de las comisiones. A Gana Perú le tocan 7, a Fuerza Popular 7, a Perú Posible 2, Concertación Parlamentaria 2, Acción Popular Frente Amplio 2 comisiones, Solidaridad tiene una, que es fiscalización, al PPC, APP también una, Dignidad y Democracia una, y Unión Regional una. Hay que definir todavía quiénes van a ser los presidentes, pero los ojos de los periodistas están puestos en Jaime Delgado, congresista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Él renunció hace unos días a la bancada de Gana Perú y aún no toma la decisión, congresista, o ya nos tiene noticias, sobre todo porque ya conocemos que Dignidad y Democracia va a asumir a la Comisión de Defensa del Consumidor, que me imagino usted tanto ansía. Bueno, yo ya fui presidente de esa comisión y con mi renuncia no hay cálculo político de presidir alguna comisión, ni mucho menos. En este momento todavía no he tomado ninguna decisión, sí he venido conversando con algunos parlamentarios, pero en este momento yo todavía quiero evaluar esto. Y fundamentalmente yo estoy concentrado ahora en algo que a la población le preocupa, que es el tema de los aportes de los independientes. Entonces, para mí eso es una prioridad y creo que el Congreso y las comisiones deben ponerle pues el mayor énfasis para que en los próximos días se resuelva este problema que está afectando a la población. El tema de que, digamos, a qué bancada finalmente me uniré, es un tema que se evaluará oportunamente. Lo que pasa es que en esta situación, por ejemplo, en la que usted está, no le permite llevar esta voz o esta preocupación a Ana Jara, que es la que está dialogando con las fuerzas políticas. No, yo he conversado con Ana Jara sobre este tema y no ahora, sino ya días pasados. Y además yo creo que independientemente de que uno esté o no en una bancada, el congresista tiene que pensar y tener posiciones que representen y sintonicen con la población. Entonces, en ese sentido, yo espero que el gobierno también sintonice con la población en esta preocupación y se tome la mejor decisión, que para mí es dejar sin efecto el aporte obligatorio de los independientes. Si no, no habrá el voto de confianza de su parte. Bueno, esperemos qué dice la ministra al respecto de este tema, ¿no? Si no dan marcha y otros atrás temas que nos preocupan, ¿no? Entonces, ¿no da marcha atrás al gobierno en este sentido? Bueno, el no haber dado marcha atrás en este sentido ha, entre otras cosas, motivado precisamente mi alejamiento. Muy bien, muchas gracias, congresista. Bien, Pilar, pues ahí has tenido a Jaime Delgado, pensando aún a qué bancada se va. Nos ha comentado pues que parece tiene novia. Conversaciones... Así es. Pero bueno, lo que nos ha dicho también es importante. Esto motivó su alejamiento, entonces la interpretación está ahí. También podría condicionarse pues este voto de confianza. Así que bueno, pues, pero vamos a otros temas. Lo que te comentaba antes, el tema de la Comisión de Fiscalización se queda en solidaridad. Así es, Solidaridad Nacional, y hace unos minutos nos hemos encontrado con Enrique Wong, que es el que parece va a asumir la presidencia de esta comisión, aunque bueno, en esta bancada nos dicen que todavía se van a reunir, pero a mí me da la impresión que Enrique Wong ya se siente un poco presidente, así que vamos a escuchar exactamente qué es lo que dijo el congresista hace unos minutos. Okay. Yo creo que lo importante es que la Comisión de Fiscalización sea algo que prevenga, ¿no? Porque mire, ya cuando está consolidado, como el caso de
de Ancash y de Tumbes, pues ya están hechos los actos corruptos, ¿no? Ya se provocaron todos los actos ilícitos. Yo considero que nosotros debemos prevenir, ¿en qué sentido? Coordinar con las otras entidades, como es la Contraloría, para poder, antes que se cometan,